Regresamos a su programa Miradas el día de hoy en un programa grabado, por ello es que ponemos a su disposición las redes sociales para que se comunique con nosotros, participe y con gusto, por supuesto, le vamos a dar seguimiento a sus comentarios. Tenemos a tres muy buenos periodistas mexicanos, latinoamericanos, en este caso de Gonzalo chileno, chileno-alemán, ¿no? De hecho, has vivido más en Alemania que en Chile. Y estamos hablando precisamente de estos procesos democráticos y de los procesos electorales. Antes de ir a corte, mencionaba que como duda, si son o no son costosos estos procesos democráticos. En México, en el caso de México, Rubén, ¿cómo nos ha ido en esta experiencia? Muy mal. Sí, ¿qué tan caros son? ¿Han valido la pena? ¿Cuál es tu punto de vista? Y también lo que pulsas, porque eres un periodista que está en la radio y que constantemente está recibiendo el comentario del ciudadano. Brevemente, nada más antes de contestar esa pregunta, de por qué hay desencanto, casi yo me atrevo a decir, universal con el sistema político liberal que tenemos en este momento. El último dato del Latinobarómetro mide que en América Latina únicamente 26% de las personas en toda América Latina, bueno, las encuestadas, considera que se gobierna para todo el pueblo, se gobierna bien para todo el pueblo. Y en México 17%, es decir, 83% de los mexicanos cree que los gobiernos que tenemos no gobiernan para él. O sea, hay datos duros que están midiendo este desencanto con los partidos y con las instituciones. No están sirviendo para resolver los problemas a la gente. Esta transición a la democracia, en México en particular, pero me atrevería a generalizar hacia América Latina, no ha resuelto los problemas de fondo, de combate a la pobreza, de que las personas ganen un salario decente por el trabajo que desempeñan. Hay un retroceso en la protección social, hay un retroceso en los servicios sociales básicos como son educación y como son salud, hay muchísima corrupción. Y voy ahora sí a la pregunta que planteas. Y en contrapartida, es decir, tenemos 20 años o 30 años en América Latina y en México tratando de cumplir este guión o estas directrices, este modelo de democracia liberal, de acercarnos a una democracia más como las que observamos en Europa, y resulta que le hemos invertido muchísimos recursos y no funciona. En México hay un investigador en la Cámara de Diputados en particular que ha seguido con detenimiento el costo del sistema electoral. Es un dato de 2009. De 2000 a 2009 se habían invertido 130,000 millones de pesos en el sistema electoral mexicano. Tenemos 3 años más, seguramente van 50,000 millones de pesos más. Estamos hablando casi 200,000 millones de pesos para invertir en el Instituto Federal Electoral, en el Tribunal Electoral Federal, en los partidos políticos. Los partidos políticos mexicanos se han llevado seguramente en este lapso, en esta década nada más, unos 50,000 millones de pesos. ¿Dónde están ese dinero? Y quienes nos escuchan sabrán que es una cantidad enorme de dinero. Me atrevo a decir que es una de las democracias o sistemas políticos, no es democracia, en mi opinión, de los sistemas políticos más caros del mundo. Probablemente los partidos políticos mexicanos tengan más recursos que los partidos históricos alemanes. Ahorita nos contará don Gonzalo, pero no podemos seguir con esta ruta de una democracia tan costosa y que no da resultados. Esos 50,000 millones de pesos que han recibido los partidos políticos en la última década significan más de 5,000 millones de dólares. La elección mexicana de 2006 fue más cara que la elección estadounidense anterior de 2004. O sea, esos son los parámetros que tenemos. Ya no digamos los sueldos. Te digo un dato. El presidente del Instituto Electoral de Jalisco gana una cuarta parte del salario del presidente de Estados Unidos, de Barack Obama, para que veas la comparación de salarios y de responsabilidades y lo que tenemos. Claramente es una democracia extremadamente costosa, muy cara y que no está dando resultados a la gente. Por eso hay este desencanto, esta decepción. Sergio, Rubén dice que hay una ruta desgastada, pues no ha sido la más efectiva. Entonces me preocupa y digo, se avisora entonces algún cambio también o buscar otra ruta. ¿Tú qué opinas en cuanto a esto? Lo que pasa es que desde mi óptica la democracia, así entre comillas, de la que en México hablamos, se ha restringido a lo electoral. Y en lo electoral con muy malos resultados. Caro, además, ¿no? Y caro. En donde una burocracia política ha medrado del presupuesto, en donde te encuentras, me gustó la palabra que usó los cacicazgos, regionales, municipales, en universidades, en todos lados hay cacicazgos, hay grupos de poder. Y los grupos de poder me parece que sí encuentran un sitio donde reacomodarse y acomodarse y seguirse reciclando, que en los partidos políticos, como la instancia institucional
supuestamente de interés público, pero me parece que de interés público no son. Habría que modificar la Constitución mexicana y el Código Federal, porque me parece que de interés público no son. Son de interés de los grupos que están en su interior y que se mueven y que negocian y que se golpetean entre ellos internamente y después con el resto de partidos, por el reparto de las cuotas de poder. Entonces me parece que eso ha mermado, ha dañado a las mismas instituciones electorales, pero también ha dañado al resto de instituciones que están operando y que generan una cultura política de desenfado, de mejor no me meto, de eso es un asco, y aquí no estoy. Yo soy, por lo menos ahorita en esta situación, me parece que no tengo una visión, diríamos, feliz o una visión positiva. Me parece que lo que estoy viendo, lo que está sucediendo ahorita en México, en Jalisco, me da pautas como para decir que necesitamos repensar las formas de interactuar ciudadanos con la clase en el poder, de vigilancia, porque doy un dato así que me parece que es clave. De entre los más oscuros en la rendición de cuentas y en transparencia son los partidos políticos. Uno se mete a las páginas, los sitios web, y hay muchísima información que no hay. Uno quiere conseguir ciertos datos, como pulsar qué está pasando por dentro, como cualquier ciudadano, y ellos se sienten, los representantes de los partidos, como una élite que no tiene que rendirle cuentas a nadie. Y eso se nota nada más ahorita invitando al auditorio que se meta a los sitios web. Hay muchísimas cosas de las que no nos informan, donde no nos rinden cuentas, donde reciben unas cantidades espantosas, cantidades que a mí me parece económicas, que se contrastan con los bajos sueldos que recibe la mayor parte de la población aquí en México. Entonces me parece, ahí sí tengo algo de pesimismo, diríamos, pesimismo razonado sobre las perspectivas o las expectativas que... Este repensar que menciona Sergio René Gonzalo, ¿te suena a un sueño guajiro, como decimos en México, o te suena a una realidad o algo que debe suceder en América Latina? Sueño para nada. A mí me parece no solo posible, sino que absolutamente necesario hacerlo. O sea, yo creo que el sistema democrático tiene defectos, y en algunos casos mucho más graves que en otros, me refiero a los países, pero es lo mejor que tenemos, con todo. Ahora bien, por ejemplo, yo tengo una experiencia de joven con la democracia, con un desarrollo democrático en mi país, que llevó a la nación primero a un desarrollo económico extraordinario en los años 60, 70, con la presidencia sobre todo de un demócrata cristiano, de un conservador en ese entonces de Chile, con cierto apoyo de la derecha, ¿no? Pero que produjo un cambio en democracia sustancial. El país cambió completamente desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Punto uno, en democracia. Segundo, las aspiraciones de democracia del pueblo chileno en ese entonces iban más lejos. Y llegamos al hecho concreto de que por voto popular se elige a un presidente socialista en Chile en el año 70. Es decir, haciendo uso de la democracia, el pueblo puede conseguir objetivos importantísimos. Y lo que pasa es que a la democracia también hay que cuidarla. Y cuando vino el golpe de Estado, todos aprendimos lo que habíamos perdido, incluso los partidos de derecha. Tanto es así, yo por ejemplo ahora soy el más firme partidario de convencer a la gente de la necesidad de ir a votar. Si uno no va a votar, deja que otros gobiernen por su cuenta y hagan lo que quieran con su propia voluntad, que él se negó a demostrar. Por eso yo veo una cola y si es para votar, yo pregunto si puedo votar y voto. Voy a todas las elecciones que hayan. Voy a votar porque no quiero que nadie decida por mí sin que yo haya expresado mi opinión en un voto. Y ese es el problema en muchos países, que como bien decías tú, hay una... y es ahí donde yo tengo un problema con la prensa amarilla y con la prensa de la farándula. Ellos le meten en la cabeza cosas a la gente que no son las importantes. Y esa gente termina por decepcionarse del sistema. Y eso está pensado, creo yo, de esa manera. Y por eso que mucha gente no va a votar. Y cuando la gente no va a votar, se producen problemas serios. En el caso de Chile, en la última elección presidencial, muchos jóvenes no fueron a votar o votaron por lo que no tenían que votar y resulta que terminamos de nuevo en manos de la derecha.
decían, no, si esto va a ser para más democracia, tiene que venir el cambio y todo lo demás. Que tenemos ahora un gobierno que acentúa un modelo ultraliberal que perjudica a la mayoría de los chilenos. Desde ese punto de vista, yo, como digo, soy absolutamente partidario de llevar a la gente a dos cuestiones. Uno, decirle, mire, piense las cosas, piense usted mismo, vaya, lea, trate de escuchar, converse con sus amigos, sepa lo que está pasando en su país. Y luego, vaya y vote. Nadie le dice que usted vaya a votar por esto o por lo otro, pero vote, y vote de forma consciente. Yo creo que ahí hay una labor muy grande que deberían hacer no solo los medios públicos, sino que debería ser el Consejo Electoral de cada país. Debería ser función del Consejo Electoral de cada país promover el voto, promover y convencer a la gente de que es necesario pensar, buscar alternativas y decidir, porque si no, nos vamos a encontrar que los caciques folclóricos, como digo yo muchas veces, de cada país, son los que van a seguir gobernando para ellos mismos o para los grupos que los apoyan. Rubén, difícil repensar, dice Sergio, y Gonzalo menciona que debe repensarse. ¿Tú qué opinas? Estoy convencido. Y no solo estoy convencido de ello, sino que ya está ocurriendo y en el mundo. Más allá de lo que discutamos en esta mesa, más allá de los estudios académicos, la gente está convencida de que las cosas no marchan bien con los gobiernos que tienen, con los sistemas políticos que tienen, con los partidos que tienen. De tal modo que vimos un movimiento, una ola de rebeliones, de resistencias muy importante el año pasado, en 2011, pero que está continuando. No tengo la menor duda de que va a continuar. Y esta ola de indignados, podremos decirle, estas rebeliones, de esta primavera árabe que nacieron en Túnez inicialmente, se extendieron por todo el mundo árabe y continúan en este momento las protestas en Egipto, en Siria también, en Libia, se extendieron, están en Europa y están en Estados Unidos. Y rescataría algunos puntos centrales. Las movilizaciones del año pasado, 2011, extraordinarias en muchos sentidos, equiparables a una revolución mundial como fue 1968 o como fueron las revoluciones europeas de 1848, la movilización central, por ejemplo, en el mundo árabe era quitar a los gobiernos dictatoriales que tomaban todas las decisiones y tiraron a varios dictadores. Tiraron a Hosni Mubarak en Egipto, tiraron a Gaddafi en Libia y tiraron a Ben Ali en Túnez. Hubo varios dictadores que tuvieron que ir. Las movilizaciones de indignados, más bien conocidas como indignados, se han extendido en Europa, que de algún modo tiene un punto central en las movilizaciones de los españoles en mayo del año pasado, tenían un lema central, le llaman democracia y no lo es. Están indignados porque justamente están cansados de esta forma de organizarse políticamente que tenemos. En Estados Unidos el lema central es, estamos hartos, el 99%, que el 1% de la población que tiene el concentrado el poder político y económico tome las decisiones. Creo que compartimos, por eso digo que este desencanto es casi universal. Entonces, la pregunta es absolutamente que tiene que haber un cambio, absolutamente que estamos en una situación límite, pero yo aquí también me preguntaría, no estoy tan convencido como plantea don Gonzalo, que sea participando más de esta misma forma como se logre el cambio. Es cierto que hay un argumento muy sólido, decir, bueno, si no votas, otros van a tomar la decisión por ti. Sin embargo, creo que el desencanto y este abstencionismo creciente, por ejemplo, en México casi históricamente casi 50% de la población no vota. En elecciones estatales, incluso en las federales, la elección presidencial de hace 6 años, de 2006, participó 55, poco menos del 60% de la población. ¿Por qué no vota el otro 40%? Únicamente por apatía, por desgano, por flojera, porque se quedó a ver el partido de fútbol. En mi opinión, es por una inteligencia política, por un sentido común que se ha ido consolidando, sedimentando a partir de muchísimos desengaños de los políticos. Dice, ¿para qué voy a votar si todos son lo mismo? ¿Para qué voy a votar si todos me prometen algo y cuando llegan al gobierno no lo hacen? Ocurre aquí y ocurre donde sea. Acaba de ganar las elecciones en España Mariano Rajoy del Partido Popular. Él había dicho que no iba a aumentar los impuestos y lo primero que hizo fue aumentar los impuestos. ¿Cuántas medidas de estas no somos testigos en México y en cualquier parte del mundo? Los gobiernos no hacen, cuando llegan, pues no hacen lo que prometieron en las elecciones. Muchas veces hacen lo contrario. Y es cierto que está el riesgo de que otros tomen la decisión, pero creo que también a veces votar es validar esa forma de organizarnos socialmente, políticamente,
y creo que ya estamos, insisto, en una situación límite que debe ser transformada. Termino esta intervención recuperando lo que nos comentaba don Gonzalo en el foro de Davos, este foro donde se reúnen las cúpulas empresariales de todo el mundo y que invitan a distintos gobiernos y a otros participantes. El tema central fue la crisis del capitalismo. Justamente, yo creo que las dos, digamos, temas que tenemos en el mundo coincidiendo y se expresan de distinto modo, pero me atrevo a decir que es casi universal, es la crisis del capitalismo, es decir, la economía y como está organizada no funciona porque está concentrada en pocos y despoja del trabajo honrado y de un ingreso decente a la mayoría, no le da el salario necesario. Está en crisis ese sistema económico y está en crisis también el sistema político. Es lo que me parece, este es el horizonte que configura la crisis mundial que tenemos, que se ha manifestado a través de estas rebeliones, estas protestas sociales prácticamente en una buena parte de países del mundo, muchos de ellos en Europa, y que en México nos tienen en esta situación de desencanto, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es su opinión, amigo, amiga? ¿Qué opina usted? Exprésese a través de las redes sociales. El día de hoy ponemos a su consideración, están saliendo el Twitter, tanto del programa como el Facebook también, de su servidor, @SamuelMunosG, para que se ponga en contacto con nosotros. En unos segundos regresamos, estamos hablando precisamente de este proceso democrático. ¿Usted qué opina? ¿Cuánto cree que cuesta? Ya decía, daba un dato muy interesante Rubén Martín, 150,000 millones de pesos. Una década, del 2000 al 2009. Nada más en 10 años. Bueno, vamos a este corte de identificación y regresamos en unos segundos.